¿Qué tal amigos? Mi nombre es José González. Sean bienvenidos a esta nueva entrega. En esta ocasión, tal y como lo solicitaron, abordaremos la funcionalidad de name mapping, característica que nos permite el acceso y o utilización de recursos desde ecosistemas Windows y distribuciones de Unix de forma simultánea. Al finalizar este video, serás capaz de realizar las configuraciones necesarias para llevar a cabo el mapeo de usuarios o identidades de entornos Windows a usuarios o identidades de entornos Unix y viceversa. Esto es StorageTube. Empecemos. Antes de abordar las distintas configuraciones que podemos realizar a la hora de llevar a cabo un mapeo de usuarios, es decir, definir reglas de name mapping en nuestro vServer, es importante tener en cuenta los elementos que intervienen en determinada situación en la que esto se hace necesario. Recordemos que, como hemos mencionado en entregas anteriores, específicamente aquellas relacionadas con los protocolos de acceso NAS, tanto CIF como NFS, que si no has visto aún te recomiendo hacerlo para que tengas presente una serie de consideraciones de interés en cada caso. Existe un atributo en todos los recursos, ya sean volúmenes o Qtris, que según cómo sea configurado tendrá un efecto diferente en la manera de gestionar los datos. Este atributo recibe el nombre de Security Style. Es importante señalar que este parámetro no determina el tipo de cliente que puede acceder o no a los datos, entendiéndose como clientes equipos pertenecientes a ecosistemas Windows o cualquier distribución de Unix, sino que es a través de él que el ONTAP sabe el tipo de permiso que debe utilizar para controlar el acceso a los datos e incluso la modificación de estos. Dentro de cada volumen, el atributo Security Style, digamos que tiene dos presentaciones. Uno denominado Security Style definido, que se refiere al criterio que deberá tomar en cuenta el ONTAP para la gestión de los permisos y que es definido durante la creación del volumen, el cual puede tomar valores de Unix, es decir, la cabina gestionará los permisos del recurso de acuerdo a las consideraciones existentes en entornos Unix. NTFS, ONTAP gestionará los permisos tomando como referencia los criterios de entornos Windows. Y finalmente, mixto, el cual permite que un recurso, volumen o Qtree, pueda alternar entre Unix y NTFS en función del último cliente que haya realizado una operación sobre él, a partir de lo cual se desprende una segunda presentación denominada Security Style efectivo. Este indica el criterio a tener en cuenta en la gestión de los permisos del recurso en determinado momento. En la tabla que se muestra en el slide se aprecian las implicaciones que tiene de cara a esta gestión los distintos valores que puede asumir el atributo Security Style. Por ejemplo, vemos que al establecer el Security Style definido en Unix, el Security Style efectivo siempre será Unix, lo cual implicaría que solo clientes Unix podrán modificar sus permisos y el acceso deberá hacerse sobre protocolo NFS. Si por el contrario, el Security Style definido posee el valor de NTFS, el Security Style efectivo siempre será NTFS. La modificación de sus permisos deberá llevarse a cabo desde clientes que hablen NTFS y el acceso deberá ser desde equipos que operen sobre protocolo SMBasic. En el último escenario, estableciendo el Security Style en mixto, ambos entornos, Unix o NTFS, podrán gestionar permisos y el acceso será posible desde clientes que operen sobre protocolos NFS o SMBasic. En primera instancia, parecería que esta última configuración es la adecuada cuando tenemos la necesidad de que determinado recurso sea accedido de forma simultánea desde clientes tanto Windows como Unix, pero no es lo recomendable, puesto que probablemente ocasionaría problemas de inconsistencia en cuanto a los permisos y el acceso por estar condicionado, como hemos mencionado, a qué tipo de cliente tuvo la última interacción con el recurso. Sobre todo, teniendo escenarios en los que deseamos que un volumen tenga un determinado security style y este a su vez contenga Qtris con un security style diferente al establecido en el volumen. Es a partir de esta necesidad que entra al juego las reglas a las que NetApp acuña el nombre de name mapping. Muy bien. Una observación adicional o un tips más bien, si deseamos conocer qué configuración presenta nuestro recurso, emplearemos el comando vserver security file-directory show -path
a continuación seguido del path del recurso en cuestión al que deseemos analizar. Los valores establecidos en el security style definido y el security style efectivo se podrán visualizar en la salida de este comando, pero además muestra otros valores que pueden ser de especial interés en el momento de diagnosticar problemas de acceso a recursos. Muy bien. Adentrándonos en eso que en el mundo ONTAP denominamos name mapping, conviene aclarar que esto no es otra cosa que el mapeo o la definición de una correspondencia entre usuarios o identidades de diferentes ecosistemas. Entendiéndose como ecosistemas, clientes que operan bajo distribuciones de Windows y clientes que lo hacen bajo distribuciones de Unix. ONTAP permite el mapeo de identidades CIF a identidades Unix, de identidades Kerberos a identidades Unix y de identidades Unix a identidades CIF. Así pues, el name mapping nos permite que clientes que operan en entornos distintos al criterio de gestión de permisos definido en determinados recursos mediante el atributo abordado en el slide anterior, Security Style, puedan acceder a los datos asumiendo una identidad apta para tal fin. Por ejemplo, a partir de una regla se podría indicar que todas las peticiones recibidas del usuario de dominio /J González se tradujeran a la identidad J González para acceder a recursos de tipo Unix. Antes de abordar la implementación de reglas de name mapping, es importante conocer las consideraciones que existen en ONTAP para así determinar cuál de ellas se ajusta más al comportamiento deseado. En este apartado encontraremos que existen tres tipos de name mapping que participan en el proceso de mapeo de usuarios o identidades. La primera de ellas se conoce como name mapping explícito, que no es más que una regla definida de forma específica en nuestro vServer que le indicará al ONTAP qué identidad asumir de cara a la interacción entre ecosistemas cuando reciba peticiones de determinados usuarios. Esta debe ser creada en el vServer teniendo en cuenta la dirección Unix o Windows, perdón, Unix a Windows o Windows a Unix según nos convenga. El siguiente tipo de name mapping es el implícito, que es el comportamiento asumido por el ONTAP cuando recibe peticiones de acceso a un recurso desde un ecosistema distinto al security style definido, cuyas credenciales o datos de usuario no encajan o no concuerdan con ninguna de las reglas de name mapping definidas en el vServer. En este caso, el ONTAP intentará mapear el usuario de Windows o Unix recibido al mismo nombre de usuario de Unix o Windows. Es decir, si el usuario Windows J. González intenta acceder a determinado recurso cuyo security style definido efectivo es Unix, si no existe un name mapping explícito que concuerde con este usuario, el sistema de almacenamiento intentará acceder al recurso haciendo un mapeo de la identidad J. González del entorno Windows a una identidad J. González del entorno Unix, el cual deberá existir también. Finalmente, si los intentos de correspondencias de identidades descritos anteriormente fallan, como última instancia, el ONTAP recurrirá al usuario por defecto definido en el vServer según sea el caso, valorando de esta manera si es posible otorgar el acceso al recurso asumiendo la identidad previamente definida. El usuario por defecto para mapeo de Unix a Windows lo encontramos en el atributo default user y el correspondiente al mapeo de Windows a Unix, que por defecto es el PC user, se encuentra definido en el atributo default Unix user. Es importante destacar que la resolución de los nombres de los usuarios variará en función del tipo de security style que esté definido en el recurso y las configuraciones realizadas en el NS Switch del vServer. Sin profundizar mucho al respecto, es en el NS Switch donde se le indica a la SVM las fuentes a acudir para traducir UID, PID, nombre de usuario, IP a hostname, hostname a IP y el orden de preferencia en que debe hacerlo. Los valores configurables en el NS Switch son file, muy similar a lo que sería en el fichero etc host en un Linux y Unix, DNS, LDAP y NIS. Olvidado comentar que a partir de ONTAP 9.12.1 es posible acceder a recursos NAS empleando identidades S3 sin necesidad de cambiar el formato de los recursos, sino implementando
reglas de mapeo entre identidades S3 a identidades Unix o CIF según corresponda. Pues bien, para llevar a cabo la configuración del name mapping, el procedimiento es similar, ya sea en dirección Unix Windows o Windows Unix, cambiando principalmente algunos inputs necesarios para ello. Encontramos que para crear una regla de name mapping explícito en dirección Unix Windows debemos, primero, crear el usuario Unix en el vServer si y solo si la configuración establecida en el NS-Switch indica que la fuente principal de resolución de nombre es file. En este sentido, se deberá conocer el nombre de usuario, el UID y el GID del mismo, datos que deberán corresponder con la información datos que deberán corresponder con la información existente en el o los clientes que hagan uso del recurso y cuya identidad se desea suplantar. 2. Crear la regla mediante interfaz gráfica o a través del comando vServer NameMapping Create, especificando dirección, en este caso Unix Win, que no es otra cosa que indicar en qué sentido se debe llevar a cabo el mapping. Es decir, a partir de este se accederá a recursos con Security Style NFS desde clientes NFS. Posición. Se refiere a un índice de la regla que permite establecer jerarquía ascendente entre las que se hayan definido. Una vez que una identidad encaja en una regla, aplica la respectiva traducción, es decir, se suplanta la identidad definida en la primera regla en la que encaje, la que concuerde. Pattern se refiere a la identidad a suplantar. Replacement se refiere a la identidad que suplanta. Dirección IP/máscara corresponde a la dirección IP del host en el que queremos que se tenga este comportamiento. Es un atributo opcional y permite que la traducción de identidades solo se efectúe cuando peticiones tengan como origen determinado cliente, host, IP. En cuanto a las reglas de name mapping en dirección Windows y Unix, los parámetros siguen siendo los mismos. Evidentemente cambia la dirección que ha de ser Unix, de Windows a Unix, además de que se debe tener en cuenta si el CIF server está integrado en un dominio o si por el contrario cuenta con una configuración de workgroup, una configuración standalone, en cuyo caso será necesario crear la identidad localmente en el vServer. Cabe mencionar que esta alternativa también es posible en configuraciones de dominio, pero en las que se quiere que dicho mapeo se haga contra un usuario que no forme parte de dicho dominio. Comentar también que el uso de expresiones regulares, que no son otra cosa que reglas sintácticas definidas a partir de cadenas de caracteres, en reglas de name mapping, potencia y optimiza la traducción de identidades, pues permite, digamos, generalizar usuarios involucrados en un mapeo a partir de determinados patrones. En el slide vemos algunos de sus casos de usos. Por ejemplo, los atributos pattern y replacement en el que se muestra la expresión .más permitiría mapear cualquier usuario del dominio o perteneciente al CIF server a un usuario Unix que se llame igual o viceversa. Para el caso del slash, vemos que podemos utilizarlo para darle literalidad al carácter a continuación de él. Es decir, indicarle al ONTAP que no se trata de un carácter especial, sino que debe considerarlo dentro de la expresión definida. Por esta razón, cuando hablamos de usuario de dominio o workgroup, es necesario duplicar este carácter para darle literalidad a la forma dominio/usuario. En el último ejemplo, vemos que combinando estos elementos podemos realizar mapeos cambiando el formato de un nombre de usuario según sea necesario. Finalmente, identificar cuándo la solución a determinada necesidad pasa por la definición de reglas explícitas de name mapping suele costar un poco. Principalmente, definir el sentido, el security style definido efectivo adecuado y el tipo de regla necesaria. Es por eso que en este slide te comento algunas preguntas cuyas respuestas te pueden orientar en cuanto a la solución que responda a tu necesidad. Una de ellas es identificar qué tipo de clientes gestionarán los permisos. Por ejemplo, si se requiere que los criterios de acceso sean gestionados mediante un directorio activo, necesariamente el recurso debe contar con un Security Style NFS. Otra pregunta que puede ser de gran orientación es si los clientes que accederán al recurso lo harán más a través de protocolo NFS que protocolo SMB-CIF. También es importante tener en cuenta el número de clientes por ecosistemas que accederá al recurso
pregunta que guarda relación con la anterior y cuál es la función de esos clientes. Es decir, solo leerán los datos del recurso, deben escribir en el recurso, harán ambas operaciones. A partir de las respuestas obtenidas en esta pregunta y del conocimiento detallado del requerimiento, lo siguiente es plantearnos si el name mapping implícito es suficiente y cumple con la necesidad. Si es necesario definir un usuario por defecto, según sea el caso, para que de forma puntual asuma la identidad necesaria, o si definitivamente es imprescindible definir una regla de mapeo entre identidades de forma explícita. Bueno amigos, de esta manera hemos llegado al final del presente video. Espero te haya servido para comprender la teoría que sustenta la funcionalidad de name mapping dentro de ONTAP, y te invito a estar atento a próximas entregas en las que llevaremos a cabo la demostración de cómo se implementa y funciona esta característica. Si te ha gustado la explicación y tienes a bien obsequiarnos un like, te lo agradecería, porque es la forma que tenemos de valorar la receptividad de nuestro contenido. Muchas gracias. Hasta la próxima.